La llevaron al altar como a quien cumple con un deber antiguo, paso medido, velo humedecido por un hilo de sudor en la sien. Manos que no eran las suyas sosteniendo flores marchitas porque nadie había pensado en comprar otras. El pueblo miraba con esa mezcla de curiosidad y alivio que acompaña a los arreglos. Se cierra un capítulo incómodo, se reordena un rumor. El Ara Harl tenía 19 años y llevaba en el pecho un hueco que había aprendido a ocultar con silencios. Edith, su madre, mantuvo la espalda erguida como un soporte, sin sonreír del todo, porque las sonrisas eran peligrosas cuando la vida exigía cuentas y propiedades. Calder Briggs, de bigote recortado y manos que olían a cuero y tierra, permaneció a su lado con esa calma de quien sabe que el mundo se rige por normas que él no discutirá, pero que respeta con honestidad. El templo olía a cera y a polvo, a madera vieja y a incienso barato. Los votos se enarbolaron con voz apagada. Se dijeron palabras que no ardían, promesas medibles como monedas, apoyo, hogar, obediencia, aunque no todas tenían la misma cuenta. Nadie esperaba que de ese contrato naciera un fuego. Lo que nadie pudo prever era la manera en que, al cruzar el umbral de la casa pequeña que Calder llamaba cabaña, la noche se convertiría en una grieta luminosa, por donde asomó algo que el Ara no supo nombrar hasta más tarde. La cena fue sobria, unas sobras recalentadas, pan denso, una taza de té que el Ara sorbió con manos temblorosas. Calder observaba sin prisa, reparando en cada gesto como si fuese un mapa nuevo. Por la ventana, el viento empujaba el polvo sobre la tierra y hacía que la luz de la lámpara pareciera insistente, como un ojo que no olvida. Cuando por fin le ofreció la cama y cerró la puerta, el silencio fue un animal inquieto que se acomodó entre ellos. Ella se acostó con la sensación de haber sido entregada, con la etiqueta de propiedad todavía pegada a la espalda. Allí, en la penumbra, su pensamiento se deslizó hacia los años anteriores, la casa de su infancia, el pan que su madre amasaba a golpes, las conversaciones en susurros con amigas que ya no estaban. Pensó en las manos de Calder, en el tamaño de sus palmas, en la manera en que sostenía el mantel cuando lo recogía. Eran manos trabajadas, y sin embargo, ofrecían cuidado. Calder se quedó en el cuarto contiguo, cerca pero sin invadir. No hubo empujones, no hubo palabras que invadieran. Hubo una decisión silenciosa que, para el Ara, sonó tan extraño como una campana que no debería haber sido tocada. Él encendió una pequeña lámpara, abrió sin ruido un armario y preparó un tazón de avena caliente. No dijo más que, si quieres, hay algo para el frío. Era una frase sencilla, sin dramatismos, como quien tiende una tabla para pasar un charco. Ella aceptó el tazón con las manos que aún olían a velo y a nervios, y en ese gesto, en la ausencia de imposición, algo se dio dentro de su pecho. Si te gustan estos relatos, suscríbete para más historias de corazón y campo. La noche de bodas tuvo el poder de una estación que se abre sin que nadie sepa que estaba lista para germinar. En la oscuridad, el Ara permitió que los recuerdos vinieran. Su padre muerto cuando ella no tenía más que 17 años, la promesa que su madre había hecho en voz baja, la deuda que lo había atado todo. Recordó la pequeña ventana de la cocina de su casa natal, por la que se veía el campo cortado en franjas. Se recordó a sí misma caminando con la cabeza baja, cumpliendo con lo esperado, y sin embargo, en la quietud de esa primera noche, con un hombre que no la apresuraba y que le ofrecía pan tibio en vez de órdenes, se despertó en ella una energía tan inesperada que por un momento pensó que era ilícita, una fuerza prohibida. No era un motor de pasión arrebatadora, al modo de los relatos sensacionalistas, era, más bien, una certeza que brotaba como una raíz que por fin encuentra humedad. Era el reconocimiento de que podía desear y elegir, al menos en el modo en que se desea que respeten el propio silencio y se escuche la torpeza de un buenas noches sin preguntas. Sentada en la mesa, con el tazón entre las manos, el Ara hizo algo que no había hecho nunca. Miró de frente a Calder. No fue una mirada desafiante, sino la primera vez que su mirada dejó de ser un espejo para convertirse en ventana. Calder, sorprendido, sintió en su pecho la necesidad de cuidar aquello que se revelaba con tanta fragilidad. En su íntima certeza, él pensó, no la poseo más de lo que la poseería la lluvia que cae sobre la tierra. Puedo regarla o dejarla seca.
Las semanas que siguieron a esa noche fueron un aprendizaje lento, vestido de tareas comunes. El ara aprendió a despertar con el alba y a oler la bruma de la mañana que se pegaba al pelo. Calder le enseñó a sostener el cubo mientras ordeñaba a la vaca, a apretar el trigo en la mano para saber si estaba lo bastante seco, a golpear la masa de pan con el ritmo que marcaba la respiración. En esos movimientos encontró una nueva música, el crujir de la madera, el gemido de la mula, el silbido de la armónica que Calder tocaba al anochecer. A veces, después de un día de trabajo, él se quedaba en el umbral tocando una melodía, y ella, desde la cocina, le escuchaba como quien recibe noticias del mundo. Los sonidos del hogar comenzaron a ordenar su mundo interior, como un mapa que se dibuja con paciencia. Hubo días en los que la costumbre pesó y la sombra del arreglo se insinuó en comentarios de vecinos o en preguntas torpes, pero Calder nunca permitía que el peso se volviera piedra sobre el ánimo del ara. Lo atajaba con pequeñas defensas que no eran grandilocuentes. Una palabra a tiempo, una broma que quitara aspereza, un gesto de cortesía que hacía que los demás bajaran la mirada. Jonas Reed, el deputy, aparecía de vez en cuando con un saco de harina o una historia nueva. Jonas tenía la risa fácil y un ojo siempre dispuesto a aligerar un ambiente pesado. Traía noticias del pueblo, de una cosecha buena o de una discusión en el bar, y a menudo se quedaba a cenar. En una de esas noches, contó la anécdota de un toro que había logrado escapar de un corral, y entre carcajadas, describió la escena como si narrase una ópera rural. Calder, que no era hombre de muchas palabras, sonrió con genuina alegría, y el ara se permitió también sonreír, aprendiendo sin darse cuenta que la risa podía habitar su boca como una casa nueva. Las manos de Calder eran sin duda una guía. Cuando el ara le cosió los guantes por primera vez, él los probó y se los puso con torpeza, como quien se estrena en algo frágil. Ella miró sus manos, agrietadas por la labor, y pensó en la textura de su vida. La dureza mezclada con cuidado. En esos pequeños detalles, el afecto se fue tejiendo de forma más sólida que cualquier juramento. No faltaron las noches en las que los silencios se tornaron pesados y la antigua sumisión asomó para preguntar si acaso aquello no era una trampa más. Cada vez, Calder respondía con la misma paciencia, preguntaba, escuchaba, se corregía si hacía falta. Y la paciencia, lenta pero persistente, hizo que la fuerza prohibida que había nacido en el ara se transformara en voluntad. No todo fue idilio. La realidad ejercía su presión en cartas que llegaban de vez en cuando, en cuentas que debían pagarse, en la opinión ajena que filtraba intenciones. Fue una carta lo que cambió el ritmo doméstico, hojas con la caligrafía de su madre, pluma temblorosa, con demandas que olían a miedo y a orgullo. Edith exigía que su hija regresase. Había quien decía que la unión con Calder no era favorable, que el ara estaba perdiendo su lugar entre la gente. La carta hablaba de la reputación, de los vecinos, de una oportunidad que se había cerrado. Al recibirla, el ara sintió la vieja costumbre de obedecer como una venda que trataba de sujetar la vista. Calder la interceptó con cuidado, como si viera que dentro de esas líneas había un animal asustado. Cuando Edith vino en persona, se presentó con la postura de quien viene a reclamar lo que considera suyo. No llegó con ira desbocada, su carácter no era caricaturesco, llegó con esa mezcla de amor y temor que habita en las madres que han tenido que sobrevivir a primera fila. Detrás de su firmeza, había dedos entumecidos por años de trabajo, una voz que había aprendido a guardar lo que realmente sentía para no debilitar la posición de la casa. Edith habló con el ara de manera afable en superficie y cortante en subtexto. Hija, piensa en lo que supone tu nombre para esta familia. Piensa en lo que hemos logrado. No dijo, te vendo en voz alta, pero sus palabras estaban bordadas con la necesidad de proteger una vida que dependía de contratos y horizontes medidos. Al escucharla, Calder no alzó la voz. Lo que hizo fue ofrecer respeto con firmeza. Tomó una taza. La limpió con un trapo y dijo con calma: no pienso degradar a la mujer que vive en esta casa por lo que otros esperen. Esta es su vida. No se produjo una escena de insultos ni reproches. La defensa llegó en una forma contenida, coherente con el carácter de quien no buscaba protagonismos sino justicia.
En el momento de la confrontación, Elara experimentó algo decisivo. No era una reacción instantánea ni una salida dramática. Fue el momento en que las raíces del despertar se tornaron tronco. Habló con su madre sin gritar, con la voz que había pulido en esos meses de trabajo matinal. Contó cómo el pan, el frío de la madrugada, el ruido de la armónica, habían modificado su interior. No habló de posesión ni de simple comodidad. Habló de ser vista. Dijo que había encontrado una forma de existir que no implicaba renunciar a su dignidad. Edith, por su parte, no fue ajena a la verdad en la voz de su hija. Algo en la manera en que Elara articuló cada palabra activó en Edith recuerdos de su propia juventud. La oportunidad que ella rechazó, el precio que pagó por mantener la casa. Entre madre e hija, se cruzó un silencio que no era de derrota, sino de reconocimiento. Edith no dejó de ser protectora, pero entendió que la hija ya no era un trozo de la imagen que había imaginado. Llegó a decir, con la voz quebrada, «Yo hice lo que creí mejor. No pretendo obligarte a pagar mis elecciones». Fue una rendición que no le costó menos orgullo, pero que suavizó la acusación. La lluvia vino una tarde de finales de primavera, como si el cielo quisiese probarlos. El campo olía a tierra mojada y a semillas listas para explotar. La tormenta los sorprendió fuera de la cabaña y tuvieron que guarecerse bajo el porche cubierto, junto a los barrotes de madera que crujían con el viento. Calder, empapado, dejó que Elara se sentara junto a él con una manta sobre las piernas. La lluvia, intensa, marcaba su ritmo sobre el tejado, un tambor que obligaba a las palabras a moverse con más sinceridad. Hablaron sin plan, de cosas pequeñas, del color que le quedaba bien a la cocina, de la canción que Jonas había cantado la semana anterior. Las palabras, como ese pan al que ella tanto se aferraba, se calentaban en la hoguera del oído del otro. En un momento, la mirada de Calder se hizo más cercana, dejó la armónica a un lado y con movimientos medidos, le limpió el pelo de la frente. Sus dedos, tras la lluvia, olían a barro y a limpio. Fue un roce didáctico, no una exigencia. Ella sintió como ese gesto desarmaba la vieja obediencia. No hubo torpeza ni apuro, hubo un reconocimiento que traspasó el cuerpo y llegó a la voluntad. El beso que siguió, porque hubo un beso, contenido y suave, robado del miedo y la ternura, no fue ni estreno ni clausura. Fue una confirmación. Elara cerró los ojos y permitió que la sensación se expandiera como savia que sube al tallo. No era solamente deseo, sino la certeza de que podía escoger. En el calor del porche, con la lluvia aún golpeando y el olor a madera, Elara habló en voz baja, con la transparencia de quien no pretendía imponerse. Dijo, «Quiero quedarme». No fue una frase lanzada al azar. Fue el resultado de noches en vela, de pan amasado por sus manos, de conversaciones donde Calder la escuchó. No pidió permiso para querer, afirmó su decisión. Calder la miró como quien contempla una cosecha que, pese a todo, ha germinado. No prometió más de lo que podía, pero sí ofreció su compañía y su trabajo para que esa decisión no fuese solitaria. El abrazo al amanecer siguiente fue sencillo. Los dos de pie en la cocina, la luz fina entrando por el hueco de la puerta, un olor a masa fermentada flotando. Con el tiempo, esa mañana se convirtió en un símbolo. La casa, que antes había sido un lugar de transacción, comenzó a construirse con piezas cotidianas. El ternero nacido una madrugada de agosto que temblaba al primer sol, el nombre que le pusieron entre risas y lágrimas, la visita del panadero que les trajo una hogaza imperfecta pero agradecida. Cada uno de esos episodios sumó algo, la sensación de que pertenecer no era sinónimo de abandono, sino de responsabilidad compartida. Jonas volvió a aparecer con su habitual desorden de palabras y regalos prácticos, un hacha, una cuerda y con una noticia. La feria del pueblo se acercaba y quería que fueran, que hubiera música y una oportunidad de mezclarse con rostros que no siempre juzgaban. Fueron. Caminaron entre puestos, miraron a la gente, compartieron un pastel que hizo que Elara se sonrojara más por la vergüenza del gusto que por la atención.
En la feria, Jonas los presentó como pareja, no como arreglo, sino como tal, y la naturalidad del gesto caló como el agua en la tierra. Los vecinos, que antes susurraban, comenzaron a saludar con un tono distinto. No era que el rumor desapareciera, sino que la forma de verlo cambió. Lo que había sido inicialmente una imposición adquirió la textura de una elección vivida. La fuerza que se despertó en el Ara no fue una entidad que devorara lo que había antes. Fue una sucesión de afirmaciones pequeñas que la llevaron a una independencia de voz. En la cocina, al amasar, pensaba en su madre y en las decisiones que aquella mujer había tomado para mantener la casa. No la condenó, comprendió que la vida obliga y que las manos hacemos lo que podemos con la tierra que nos toca. Pero ahora el Ara tenía palabras propias. Un día, mientras cosía un delantal nuevo, se encontró hablando con su madre a distancia, no con reproches, sino con relato. Mamá, aquí hago pan, pero también tomo decisiones. No traiciono lo que somos, le doy forma a lo que siento. Edith, que escuchaba al otro lado de una conversación tensa y finalmente sincera, no respondió con júbilo desbordado, respondió con una aceptación medida que olía a remordimiento y alivio. El hogar siguió consolidándose con pequeños ritos. La armónica por las noches, el ruido de la mula al regresar de la pradera, las conversaciones con Jonas sobre el comisario y el precio del trigo. Hubo dificultades, un herrero que cobró de más, un caballo que cojeó, una helada tardía que dañó algunos brotes. Pero cada problema encontró una respuesta en la rutina compartida y en la mutua disposición de mirar por el otro. Calder y el Ara construyeron su vida como quien construye una cerca, poste tras poste, atando con cuerda cuando hacía falta, revisando el suelo para que ningún poste quedase flojo. El gesto cotidiano de pasar la espuela por el filo del cuchillo, de amasar temprano, de reparar una rajadura en la cacerola, todo aquello fue tejido de un afecto que no necesitó grandes demostraciones públicas. La primavera siguiente trajo un ternero al que bautizaron con un nombre que hizo reír a Jonas por su sencillez. El animal llegó una madrugada y su llanto fue como una cuerda nueva tensándose en la casa. Ver a Calder con las manos manchadas de barro, acunando al recién nacido, a el Ara en el umbral con un paño, supo a epílogo de una historia que no podía resumirse en una frase. En la mesa, el pan quedaba ahora con forma de abrazo, la masa resultaba más ligera, subida por la confianza y por la repetición de esfuerzos compartidos. El Ara descubrió que, aunque la fuerza prohibida que la había visitado la noche de bodas seguía siendo una sombra delicada, se había convertido en motor. No la empujó a romperlo todo, sino a cuidar aquello que ahora le pertenecía por decisión. Al mirar atrás, el Ara entendió que su vida no era un viaje de regreso a un pasado perdido, ni la aceptación de una sentencia injusta, era más bien una transformación que había nacido de la bondad ajena y de su propia capacidad para sentir. En la forma en que Calder la respetó, en su paciencia, en los silencios que no preguntaban sino que ofrecían espacio, ella había reconocido su valor. Esa fuerza, que al principio le pareció prohibida por desconocida, era en realidad su derecho a desear y a decidir. No la mostró como un arma contra nadie, sino como una herramienta para construir. Edith, ya más vieja, se sentó en la cocina una mañana y pidió a el Ara que le enseñara a amasar. No fue un acto simbólico, fue un pacto entre quien había dado con dureza y quien había aprendido a hacerlo distinto. Mientras trabajaban la masa con movimientos sincronizados, una especie de perdón mutuo se filtró entre la harina. No hubo palabras grandes ni gestos dramáticos, solo manos que hablaban el lenguaje común del pan. Fue en ese silencio activo cuando el Ara comprendió que la verdadera revolución había sido interior. La posibilidad de escoger por sí misma, de sentir deseo y afecto sin renunciar a su dignidad. Los años, aquel campo y la cabaña, se encargaron de pulir la relación como si fuese una herramienta que se utiliza todos los días hasta que su filo resulta útil. El matrimonio no se transformó en un cuento de hadas, pero sí en una convivencia que honraba la persona del otro. A veces, por la noche, Calder volvía a tocar la armónica y el Ara se le acercaba con una taza de leche caliente. Sus manos, que antes habían aprendido a hacer pan, ahora también tocaban con decisión.
Arreglaban un aro, cambiaban una cuerda, reclamaban en voz baja algo que necesitaban. Su voz, que antes obedecía, encontró entonación propia. Su mirada dejó de ser espejo para ser luz. La última escena, o tal vez la que cerró un ciclo, llegó con un amanecer que partió el cielo en dos. Los primeros rayos incidieron en la cabaña como si alguien decidiera iluminar lo que antes había permanecido a medias. Calder y Elara se quedaron un instante en la puerta, viendo a su alrededor. La tierra que habían trabajado, la cerca reparada, la mula que tiraba tranquila del carro. No hicieron planes grandiosos, simplemente se miraron y supieron que, por primera vez, la palabra hogar incluía plenamente a los dos. La fuerza prohibida que se había despertado en ella la noche de bodas ahora tenía nombre propio, voluntad. No era un demonio ni una pasión desbordada, era la certeza de poder elegir, una semilla que se convertía en planta vigorosa por la humedad del respeto y la paciencia. Si esta historia te ha tocado, compártela y cuéntanos. ¿Crees que la bondad puede despertar lo prohibido?